Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la primera clase de la primera unidad, ¿no es cierto? Que es Introducción a la Psicología. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer 5 videos de más o menos 15 minutos, que hace el total más o menos de las horas que debemos, que es 1 hora y 20, ¿ya? De clase. Sé que es un poco complejo verlo en esa cantidad de videos, pero es la única forma que estoy encontrando en este minuto para hacer las clases, porque no sé si la aplicación Zoom es tan segura para trabajar. Ya se ha dicho desde el gobierno algunos comunicados sobre ese tema. Entonces voy a buscar la forma de hacer las clases en vivo, pero hasta el momento no lo tengo, así que la clase de mañana tal vez va a tener que ser a través del chat y el foro, ¿ya? Pero sí, esta ya es la clase que es lo que yo tengo que impartir, ¿ya? Lo voy a hacer a través de YouTube. Ustedes después pueden acceder a YouTube. Ojalá mándense entre ustedes mismos a las personas que no tengan los documentos, por favor. Las personas que están desde el principio a lo mejor pueden facilitarles la dirección en internet, ¿no es cierto? O en YouTube. Todavía quedan 15 personas por registrarse, ¿ya? Hasta el momento somos 21, así que seguramente en las semanas va a seguir incorporándose gente. Eh, bueno, pero todo eso son temas administrativos. Hoy día nos vamos a dedicar básicamente a comenzar las clases, ¿ya? Eh, bueno, hay que comenzar diciendo algunas cositas preliminares antes de comenzar de lleno. Primero que cuando se habla hoy en día de psicología científica, ya como una ciencia, a la psicología le costó mucho llegar a ese estatus de ciencia. Eh, entonces, cuando se habla de esta psicología científica, se habla de que existe una ciencia de la conducta, hay una ciencia cognitiva y estaría las neurociencias, PNL. O sea, cuando hablamos de psicología científica, entonces hablamos de estos tres conceptos: ciencia de la conducta, ciencia cognitiva o del conocimiento, nosotros conocemos al fin y al cabo, esa es la ciencia que busca eso, y la neurociencia. Por lo tanto, el debate de la psicología ha sido siempre la validación de ser una ciencia. Para eso se discutió mucho con el conductismo, que es una parte de la psicología que es la más ortodoxa en términos de ciencia, versus el humanismo, ¿sí? O sea, rescatar el concepto del humano y llevarlo a una categoría más cualitativa que cuantitativa, que es lo que van a hacer siempre los conductistas, el método científico, el positivismo, ¿sí? De ver estas cosas con objetividad, ¿ya? Por lo tanto, si la psicología en el fondo estudia la subjetividad de las personas, vamos a llamarla así, es difícil hacer una ciencia. Por eso que la pelea siempre entre la ciencia, que es el conductismo, y el humanismo, que es una parte de las ciencias sociales, hay una renovación de cómo uno ve al ser humano y lo ve justamente a través de las emociones y los sentimientos. Y es justamente que el método científico cuesta medir las emociones y los sentimientos. Por eso que la psicología, de alguna manera, viene a explicar todas estas materias. Por eso que la psicología en un principio parte siendo parte de la filosofía y parte de la fisiología. Ambos estudios que se hacían ya en el siglo, vamos a llamarlo de los griegos, el siglo VI después de Cristo, o sea, perdón, antes de Cristo, sí, siglo VI antes de Cristo, que estamos hablando de entre el 700 y el 350 antes de Cristo. Eh, por lo tanto, tanto la fisiología como la filosofía ya estaban en el mundo griego, ¿sí? Pero eran parte perdón, la psicología y la fisiología ya eran parte de ese mundo griego, porque de alguna manera venían de esta rama de la filosofía que en ese tiempo abordaba todo. La filosofía lo antes lo era todo. Entonces,
el, el método científico, el positivismo y el conductismo, ¿qué es lo que busca? Busca cuantificar los datos. ¿Datos de qué? De la naturaleza en general. Siempre se están buscando las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tiene que haber un dato cuantitativo. En cambio, el humanismo y la psicología, y ustedes lo van a ver a qué psicología me estoy refiriendo constantemente, es la psicología que estudia lo cualitativo, las cualidades, más que los números. Cómo se llegó a hacer esa situación, cómo se llegó a adquirir esa capacidad, ¿sí? Cuáles fueron las cualidades que estudiaron. Esa es nuestra ciencia, la ciencia de los indicios, de las pistas que dejamos, tanto las distintas especies que viven en este mundo. Y por eso que en ese sentido esa lucha ha sido constante, subjetividad y objetividad. Más adelante y en otros ramos que ustedes van a tener, seguramente van a ver también ese debate. Pero es muy importante que entender en una primera etapa que va a tener una metodología empírica, positivista, método científico, y por otro lado vas a tener investigaciones cualitativas que interpretan procesos socioculturales, históricos, biográficos. ¿Ya? O sea, tenemos la ciencia que estudia las cualidades y tenemos la otra ciencia que estudia eh, la experiencia natural, ¿no es cierto? El mundo natural. Sabes por qué llueve, ¿no es cierto? Sabes por qué se producen los rayos, los truenos. ¿Cuáles son los fenómenos que están detrás de esto? Bueno, en este caso, para el lado de la psicología, es entonces las leyes del cerebro, las leyes de la mente, que en el fondo estamos. Cuando se habla de los inicios ya de la psicología moderna, es cuando efectivamente ya se está hablando de la influencia de los países, tanto como en Alemania y Estados Unidos. O sea, cuando se habla de psicología en la modernidad, los principales autores van a estar en Alemania y Norteamérica, desde finales del siglo XIX. Los ingleses por supuesto que están, pero los ingleses fueron influenciados por los alemanes que se fueron a vivir a Inglaterra, ¿sí? Y por ahí entonces está la influencia, producto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Mucha gente tuvo que emigrar a distintos países, muchos se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Inglaterra. Pero el inicio como simultáneo de las ideas de la psicología se dan tanto en Norteamérica como en Alemania al mismo tiempo. O sea, no es que llegaron alemanes a Estados Unidos y siguieron con su estudio, sino que también hubieron norteamericanos que sacaron ideas a propósito de la experimentación y estaban a la misma vanguardia que los alemanes. Ahora, obviamente, después se fueron alemanes a Estados Unidos y siguieron complementando toda esta teoría psicológica. Por lo tanto, en la actualidad, en el mundo moderno, la psicología más importante es la que se imparte justamente en Estados Unidos. Lo queramos o no lo queramos, Estados Unidos es en esencia la meca de la psicología. Es tan así que es ahí donde se hace la Asociación Psicológica Americana, la APA, que más encima la Asociación Psicológica Americana está preocupado de todos los papers, todos los estudios, todos los escritos que uno tiene, tienen que pasar por la APA para ver si es posible publicarlo y que sea ciencia al final. Todo este rato estamos discutiendo sobre la ciencia. Entonces, un primer elemento que hay que tener en cuenta, y esto aparece en la introducción a la psicología 1, ¿sí? que mandé. Vamos a hablar de psicología desde 1879. Anterior a eso existía, por supuesto, la metodología de pensar los fenómenos que pasan en la conducta humana a partir de una cierta psicología, pero eso va a ser la psiquiatría, ¿sí? La psiquiatría comienza hacia finales de 1700, 1780, ¿no es cierto? Por ahí ya empiezan a aparecer los primeros médicos que empiezan a estudiar la conducta humana, ¿no es cierto? A los alienados, ¿sí? Todo eso lo vemos en el segundo semestre con el curso de salud mental, ¿ya? Pero por decirle algunos títulos.
esos primeros que estuvieron viendo a los alienados. En un principio se les llamó alienistas, incluso ahora salió una serie en Netflix sobre eso, pero posteriormente se habló claramente de psiquiatras. Y los psiquiatras en 1879 empezaron a hablar de la psicología, ¿sí? Como, tanto como una metodología como también como una forma de terapia, una forma de entender la conducta de las personas, de estos alienados, de esta locura, como se le llamaba al loco antiguamente, el alienado. Entonces, primer fecha importante, 1879, psicología experimental con Wilhelm Wundt, ¿ya? Ahí está escrito, bueno, después en el texto que estoy armando ahora para que estudien esta semana, aparece Wilhelm Wundt con W. A ver, vamos a ver si lo anotamos acá para que. Ahí aparece entonces. ¿Sí? Wilhelm Wundt. Esa es una D y la T, ¿no? Wundt. Con su psicología experimental, 1879. Después tenemos 1896, el psicoanálisis, con Sigmund Freud. Ya, ese más conocido. Sigmund, una S, Freud. Después en 1913 aparece el conductismo con John Watson, ¿sí? 1913. Después 1940 terapia gestal con Fritz Perls, ¿sí? Vamos a notar a Fritz Perls porque ese es difícil de deletrear. Pierce. Watson es más fácil de escribir, por eso no lo escribí Watson. Watson es más fácil, ¿no es cierto? Eso en 1940, terapia gestal. Y 1960, la terapia cognitiva con Aaron Beck, con B larga, E, C, K, no sé, Beck. Y en 1962, con la psicología humanista, con lo que es Carl Roger, y el otro autor se llama, porque hay dos autores en ese, que es por un lado